Buenos días, profesor y compañeros. En el video del día de hoy vamos a mirar nuestra primera actividad complementaria sobre fundamentos tributarios. Mi grupo está conformado por Isabel Cárdenas Pérez, Lina Marcela Ramírez Bamón y quienes habla Pedro Vicente Ceballos. Como primer punto, miraremos un cuadro sinóptico de las principales ramas del derecho, definiendo qué es derecho tributario y su objetivo. Entonces vamos a hablar sobre el derecho tributario. ¿Qué es el derecho tributario? Es la rama del derecho administrativo encargada de analizar la creación y aplicación de los tributos, las obligaciones tributarias principales y accesorias, así como las relaciones entre el Estado y los contribuyentes. Objetivo del derecho tributario es equilibrar las necesidades del Estado con la protección de los derechos de los contribuyentes, promoviendo un sistema fiscal justo y eficiente. Ramas del derecho en Colombia. Decimos que se derivan en dos: derecho público y derecho privado. El derecho público se encarga de reglamentar las relaciones entre el Estado y los individuos, así como entre las diferentes entidades que componen al Estado, protegiendo el interés general. Y estos se clasifican en el derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho tributario fiscal, derecho internacional público, derecho procesal, derecho laboral en su aspecto público y el derecho ambiental. El derecho privado se encarga de regular las relaciones entre individuos y organizaciones que actúan en igualdad de condiciones, salvaguardando los intereses de los particulares, las cuales se clasifican en derecho civil, derecho comercial o mercantil, derecho internacional privado, derecho laboral en el aspecto privado y derecho de propiedad intelectual. Como último tenemos el derecho comercial o derecho mercantil. Gracias, compañera. Vamos a hablar de la del tiempo, describiendo las principales normas de regulación de los tributos en Colombia. Tenemos que en 1918, de la Ley 74 de 1918, creó el impuesto a la renta. Tenemos también en 1971 la Ley 49, que modifica el impuesto de renta. En 1951 tenemos la Ley 50, que creó el impuesto al valor agregado IVA. En 1960 tenemos la Ley 141, que modificó el impuesto de renta. También tenemos la Ley 81, que establece el impuesto sobre la renta colombiana, unificando y consolidando disposiciones anteriores. Tenemos en 1963 la Ley 154, que modificó el IVA. Y también dice que se creó el IVA en Colombia mediante el decreto especial 3288, aplicándose como un tributo monofásico a las actividades manufacturadas e importaciones, con una tarifa general del 3% y una tarifa diferencial del 5%, el 8% y el 10%. Tenemos también que en 1974 tenemos la ley 23, que modificó el impuesto de renta. En 1975 tenemos la ley 2063-1, grava a productores e importadores con una tarifa general del 10%. Tenemos también que en 1983 el decreto de la ley 3541 extendió el IVA al comercio minorista, estableciendo una tarifa del 10% y otras diferenciales del 20% y el 35%. Tenemos que en 1986 la ley 23 de 1990 modificó el IVA. También tenemos que la Ley 75 introduce modificaciones significativas al régimen del impuesto sobre la renta, incluyendo ajustes en la tarifa y bases gravables. En 1990 tenemos una modificación en el impuesto de renta. Y tenemos que incrementó la tarifa general al 12% y amplió la base de impuesto para incluir ciertos servicios como
hoteles, restaurantes y teléfonos. También tenemos que reformó tributaria que afecta el impuesto sobre la renta, ajustando tarifas y deducciones. En 1991, la Constitución Política de Colombia, en el artículo 338, establece la mitonomía de las entidades territoriales para crear impuesto. También tenemos que en 1992 la Ley 6 eleva la tarifa general al 14% y mantiene tarifas diferenciales para ciertos bienes y servicios. En 1993, la Ley 6 de 1993 creó el impuesto de renta para las personas naturales. En 1995, la Ley 2023 modificó el IVA, introduce cambios en la determinación de las bases gravables y en la tarifa del impuesto sobre renta. En 1995, la Ley 223 modifica el IVA. También la tarifa general del IVA se incrementa al 16%. En 1998 se reduce la tarifa general al 15%, se aplica la base gravable y se introduce el concepto de IVA implícito. En el 2000, la tarifa general vuelve al 16%. En el 2002 de la Ley 788 modifican el impuesto de renta. En el 2006 la Ley 1111 modifica el IVA. También aspectos relacionados con la tarifa y exenciones del impuesto sobre renta. En el 2010 de la Ley 1030 modifican el impuesto de renta. En el 2012 de la Ley 158 del 1558 modifican el IVA. También tenemos la Ley 1007 que establece el impuesto mínimo alternativo nacional y el impuesto mínimo alternativo simple para personas naturales, buscando una mayor equidad en la tributación. Tenemos también en el año 2016 la Ley 1819 que modifica el impuesto de renta. También tenemos que introduce el impuesto a la riqueza y modifica las tarifas de impuesto sobre la renta para personas jurídicas y naturales. En el 2017 tenemos la Ley 1819 que incrementa la tarifa general del IVA al 19%. También tenemos en el 2019 la Ley 2010 que modifica el IVA, conocido como Ley de Crecimiento Económico, realiza ajustes en las tarifas del impuesto sobre la renta y establece incremento para la inversión. También tenemos la pirámide de jerarquías de las normas en Colombia. Tenemos la Constitución Política de Colombia, es la norma suprema y se encuentra en la cúspide de la pirámide. También tenemos las leyes, son promulgadas por el Consejo de la República y se encuentra en el segundo nivel de la pirámide. Enseguida, en nuestra jerarquía tenemos los decretos que son promulgados por el presidente de la República y se encuentra en el tercer nivel de la pirámide. Seguido de las resoluciones
que son promulgadas por el ministerio y directores del departamento y se encuentran en el cuarto nivel de la pirámide. También tenemos los reglamentos. Son promulgados por el alcalde y el gobernador y se encuentran en el quinto nivel de la pirámide. Los acuerdos son promulgados por el consejo y la asamblea y se encuentran en el sexto nivel de la pirámide. Muchas gracias, le doy continuación a mi compañero. Continuando con nuestro tema, vamos a hablar sobre el cuarto punto acerca de los tributos en Colombia. ¿Qué son los tributos? ¿Para qué nos sirven? ¿Y en qué se basan estos? Decimos que los tributos son ingresos que el Estado recauda de los ciudadanos, empresas y otras entidades. Sirven para el sostenimiento del Estado, permitiéndole cumplir sus responsabilidades económicas y sociales. Estos se fundamentan en principios constitucionales y legales, garantizando equidad, justicia y eficiencia en el sistema tributario. ¿Cómo se clasifican los tributos? Estos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones. Impuestos, estos se cobran a todos los ciudadanos y el Estado no se obliga a dar ninguna contraprestación directa. Su pago no es opcional. Como ejemplos tenemos el impuesto sobre la renta, lo más común que decimos el IVA, y municipales el impuesto predial. Las tasas son aportes pagados al Estado por un bien o servicio ofrecido que éste presta. Son de carácter voluntario ya que el ciudadano tiene la opción de adquirirlos o no. Como ejemplos colocamos la tasa por el uso de infraestructura vial, o sea, los peajes. Estos se pagan siempre y cuando utilicemos una vía o no porque no la estamos utilizando. Y la sobretasa a la gasolina. Contribuciones son pagos obligatorios originados de la realización de obras públicas o actividades estatales, pagadas proporcionalmente según el beneficio obtenido. Como ejemplo, colocamos la contribución por la valorización y contribuciones al Sistema General de Pensiones, Salud y Riesgos Laborales. Características y elementos de los tributos. Características, tenemos la obligatoriedad. El pago de los tributos es forzoso para quienes cumplen con el hecho imponible según lo establecen las leyes. La legalidad. Solo pueden establecer mediante normas legales, lo que garantiza que se respeten los principios del derecho tributario. El fin público. Estos tributos se destinan a cubrir los gastos públicos y a financiar servicios como salud, educación, seguridad, infraestructura, entre otros. La diversidad. Existen distintos tipos de tributos según su naturaleza, impuestos, tasas y contribuciones especiales. No contraprestación directa. El pago de un tributo no implica recibir un beneficio directo o inmediato. Su destino es general y colectivo. Elementos. Tenemos el sujeto activo, un sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y una tarifa. En el sujeto activo es quien tiene el derecho de exigir el tributo, generalmente el Estado a través de la administración tributaria, aunque también puede ser gobiernos locales o entidades públicas. Sujeto pasivo es el obligado a pagar el tributo, ya sea una persona física o jurídica. Dentro del sujeto pasivo se distingue el contribuyente, quien realiza el hecho imponible y debe pagar directamente. El responsable tributario, quien está obligado al pago en caso de que el contribuyente no lo haga. Hecho generador. Es el acto, hecho, situación que genera la obligación tributaria como recibir ingresos, realizar una compra o poseer bienes. La base gravable es el valor económico sobre el cual se aplica el tipo impositivo, tasa o porcentaje, para calcular el monto de un tributo. Tarifa representa el monto que el sujeto pasivo debe abonar. ¿Qué es la obligación sustancial y sus elementos? ¿Qué son las obligaciones formales? Obligación tributaria sustancial es el pago de impuestos por parte de personas naturales o jurídicas según las leyes fiscales. Elementos. Sujeto activo es el Estado, sujeto pasivo el contribuyente y el hecho generador la base gravable y tarifa. Ejemplos, el pago del IVA o el pago del impuesto predial. Obligaciones formales. Son los deberes administrativos, cumplimiento de requisitos legales del sistema tributario que facilita la administración, control y recaudo de los tributos. Como ejemplos colocamos la inscripción en el RU, presentación de declaraciones tributarias y llevar una contabilidad. Gracias.
Gracias, compañero. Continuamos con el punto número 5 con referencia a las declaraciones tributarias. Decimos que son documentos oficiales mediante los cuales los contribuyentes, ya sean naturales o jurídicas, están obligados a informar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de la DIAN sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, permitiendo calcular, liquidar y pagar impuestos sobre la renta, el impuesto de valor agregado, IVA y las retenciones en la fuente. Decimos que tenemos unos tipos de declaraciones, hacemos referencia al impuesto sobre la renta y complementarios, es anual y detalla ingresos, costos, deducciones y patrimonio. Impuesto sobre las ventas IVA es bimestral para quienes son régimen común. Retenciones en la fuente es mensual, que deben hacer los agentes retenedores, y otras hace referencia a informativas como los activos del exterior o precios de transferencia. ¿Cuáles son los sujetos obligados? Entonces decimos que son personas naturales con ingreso y patrimonio que superan los topes establecidos por la DIAN. Son personas jurídicas constituidas o residentes en Colombia y otros agentes como responsabilidades del IVA y agentes retenedores. ¿Qué normatividad aplicamos? Es el estatuto tributario que regula las condiciones generales, las resoluciones de la DIAN, donde nos especifican los formatos, plazos y procedimientos, y el Código de Procedimiento Administrativo de lo contencioso administrativo, que regula aspectos procesales relacionados con las declaraciones. Tenemos también unos tipos de sanciones que hacen referencia a las multas por extemporaneidad, artículo 641 del Estatuto Tributario, sanciones por inexactitud, estatuto tributario, y omisión por prestación del artículo 648. ¿Y cuál es la presentación y pago? Se hacen en forma habitual a través de los servicios electrónicos de la DIAN o mediante entidades financieras autorizadas. En cuanto al punto de clasificación de principales declaraciones, prioridad y obligados a declarar, decimos que contamos con las declaraciones nacionales, que son los impuestos de renta y complementarios. Vamos a encontrar que ¿quiénes son las personas obligadas a declarar? Decimos que son personas naturales que cumplen con los topes establecidos, ingresos, patrimonios, consumo, consignaciones, entre otros. ¿Qué periodicidad tienen? Son de las personas naturales, decimos que son anual, fecha según el calendario tributario de la DIAN, entre agosto y octubre. Y para personas jurídicas decimos que es anual, generalmente entre abril y mayo, y para las grandes contribuyentes es anual. También hacemos referencia al impuesto al valor agregado. Cuando hablamos de impuesto, las personas obligadas a declarar son personas naturales y jurídicas responsables del IVA, dependiendo de las actividades gravadas que realicen, comercio, servicios, exportaciones, entre otros. Tienen una periodicidad de régimen común bimestral, cuatrimestral o anual, según los ingresos del año anterior. Y cuanto al régimen simple, la declaración es anual con anticipos bimestrales. Decimos que la retención en la fuente. Las personas obligadas son agentes retenedores como empresas comerciantes, entre otros, que realizan pagos sujetos a retención. Tienen una periodicidad mensual, antes de los primeros del 10 al 17 del mes siguiente, según la clasificación de la DIAN. Impuestos de consumo. Son personas naturales y jurídicas que comercializan bienes o servicios o sujetos este impuesto, como comidas, bebidas, vehículos, entre otros. ¿Qué periodicidad tenemos? Decimos que está antes del 10 del mes siguiente al bimestre correspondiente. Impuesto a la nacional a la gasolina y a la SEPM. ¿Quiénes son los obligados? Son personas naturales o jurídicas que comercializan con gasolina o ACPM y tiene una periodicidad mensual. Impuesto unificado bajo el régimen simple de tribución simple. ¿Quiénes son obligados a declarar? Contribuyentes acogidos en el régimen simple con una periodicidad de declaración anual con anticipos bimestrales. Vamos a ver las declaraciones locales. Decimos que son en impuestos de industria y comercio, el ICA, están obligados personas naturales y jurídicas que ejerzan actividades comerciales, industriales o de servicios dentro de un municipio o distrito. Y su periodicidad depende del municipio, bimestral, cuatrimestral o anual, según la normatividad local. En cuanto a Bogotá, la declaración es bimestral. El impuesto predial.
¿Quiénes están obligados a declarar? Todos los propietarios o poseedores de bienes inmuebles, con una periodicidad anual según calendario tributario del municipio. Y el impuesto sobre vehículos, ¿quiénes están obligados? Propietarios de vehículos automotores, con una periodicidad anual. Continuamos con las declaraciones informativas. ¿Quiénes están obligadas? Entonces decimos que la declaración de activos en el exterior, personas naturales y jurídicas residentes en Colombia y con activos ubicados fuera del país, con una periodicidad anual, junto con la declaración de renta. Información exógena tributaria. Están obligados personas naturales y jurídicas obligadas a reportar información sobre operaciones con terceros según sus requisitos de la DIAN con una periodicidad anual, generalmente entre abril y mayo. Continuamos con las declaraciones aduaneras. Esas declaraciones aduaneras de importación y exportación están obligados a declarar todos los importadores y exportadores de bienes con una periodicidad por cada operación. Y por último, concluimos con las declaraciones ambientales, que es el impuesto nacional al carbón. Son personas o empresas que comercializan o combustibles fósiles con una periodicidad bimestral. Ahora continuamos con unas conclusiones para finalizar nuestra presentación. Aquí vemos cómo entramos a consultar en nuestra biblioteca virtual. Y como conclusiones decimos que el derecho tributario es la rama del derecho que regula las normas, principios y relaciones jurídicas que se derivan de la creación, recaudación y administración de los tributos. Las declaraciones tributarias son documentos oficiales que los contribuyentes presentan a la administración fiscal ante la DIAN, donde informan los ingresos, actividades económicas, bases gravables y los impuestos deben estar al Estado. Estas son una herramienta clave para cumplir con las obligaciones tributarias. Mencionadas declaraciones tributarias se clasifican según el tipo de impuesto y una periodicidad y las características del contribuyente. Esta clasificación nos permite que la autoridad fiscal lleve el control más eficiente sobre los tributos recaudados. En cuanto al impuesto de renta, es una declaración anual que informa sobre los ingresos anuales de personas naturales y jurídicas. El IVA, en la declaración bimestral, cuatrimestral o anual, según el régimen, para reportar el impuesto generado en las ventas y servicios. Retención en la fuente es la declaración mensual de los agentes retenedores sobre los valores retenidos de terceros. Como finalidad, podemos concluir que el recaudo de los fondos públicos nos permite facilitar la obtención de recursos para financiar el funcionamiento del Estado y la prestación de bienes y servicios públicos. En cuanto al control fiscal, permite a la autoridad tributaria fiscalizar, verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. Y por último, la transparencia nos va a ayudar a asegurar que los contribuyentes informen de manera correcta sus ingresos y tributos, promoviendo una equidad y legalidad en el sistema tributario. En cuanto a los tributos, son prestaciones económicas obligadas que las personas o empresas deben realizar al Estado con el fin de financiar el gasto público. Los impuestos son aquellos tributos que nos exigen como prestación específica. Se deben cobrar a todos los ciudadanos y el Estado nos obliga a dar ninguna contraprestación directa. Su pago no es opcional. Las tasas de aquellos tributos pagados por el uso y aprovechamiento de su servicio público o bien estatal, y las contribuciones son tributos que se pagan en cuanto los sujetos se benefician de una obra o mejora pública específica. Aquí observamos nuestras bibliografías y las fuentes que consultamos. Muchísimas gracias, profesor y compañeros. Feliz noche.